Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro al mundo, a Estados Unidos, Canadá, a toda la República Mexicana, en las diferentes ciudades donde nos ven. Saludos a todos. También a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, bendiciones ahí a los hermanos de Puerto Rico, Cuba, en Europa y en Australia. Gracias a todos los que se están conectando y a los que ven este video posteriormente a través de la semana. Les bendecimos, les recordamos que nuestros videos son seriados, así que les recomendamos que vean el anterior estudio. Si te lo perdiste, pues velo ahí. Estuvimos hablando, el tema fue una fe firme y constante, primera y segunda parte, y anteriormente estuvimos hablando, recuerdas, de amor total, que es lo que Dios espera de nosotros, y el lugar más seguro para nuestros hijos, que es la presencia del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama, exactamente como leímos al principio, fuérzalos a entrar. Así vas a encontrarlo ahí en nuestras redes, en Facebook y en YouTube, así encuentras nuestros videos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de una fe firme y constante, pues el Señor quiere. Sabemos que todo lo que vivimos, el justo por la fe vivirá. Así que todo lo que estamos pasando, las bendiciones, la adversidad, las pruebas, las luchas, son para forjar en nosotros la fe. La semana pasada, hablando de esto, hablábamos también acerca de la enfermedad, cómo el Señor a través de la Biblia muestra que Él manda la enfermedad. A veces nos enfermamos por falta de cuidado o por las mismas cuestiones de que nuestro cuerpo no es incorruptible. Entonces, bueno, pues todos estamos sujetos a la enfermedad, pero hay enfermedades que Dios manda con un propósito. Y bueno, sabemos que el próximo viernes vamos a estar enfatizando más este tema, hablando sobre lo que es la justicia de Dios y por qué Dios actúa de determinada manera en nuestra vida. Recordemos que desde que Jesucristo vino, Él es la sanidad, Él pagó por nuestras enfermedades, pero nosotros estamos con un cuerpo incorruptible. El hecho de ser cristiano no cambia nuestro cuerpo. El hecho de ser cristiano no hace que no nos muramos. Estamos viviendo la vida eterna, pero recordemos la promesa del Señor, que en la resurrección no habrá más llanto, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, ni dolor, ni muerte. Entonces debemos estar muy enfocados que en esta vida vamos caminando, vamos enfrentando las pruebas a través de la fe. Y todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, quiero pedirle a mi hija que dé un testimonio acerca de cómo enfrentó en el mundo. Pues vemos cada vez la sociedad, la juventud más deteriorada, la vemos realmente en una crisis, perdidos, ¿verdad? Ahora ya abiertamente los anuncios incitando la fornicación, incitando el consumo de drogas, las autoridades peleando ferozmente por autorizar y legalizar todo el consumo de drogas, el alcoholismo, la prostitución, todo lo que trae muerte y destrucción en la juventud está siendo publicitado y legislado o legalizado, ¿verdad? Autorizado, todo lo que va en contra de lo que Dios establece.
Pero como cristianos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hemos estado hablando que ya no solamente es nuestra vida la que cuenta, sino la de nuestros hijos. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Dios de lo que estamos haciendo? Vemos una tras otra las familias de los cristianos, las familias de los siervos, perdiendo a sus hijos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que estamos actuando? Y el Señor, como siempre, nos confronta con las Escrituras para que veamos qué es lo que dónde estamos parados y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces quiero pedirle a mi hija que les dé un testimonio breve de su postura en la etapa de juventud, de adolescencia. Nunca me ha gustado ese término, pero bueno, en los años estos de adolescencia, entre los 12 y los 18, y quiero pedirle que les dé el testimonio. Hola, buenas noches a todos. Quiero dar un testimonio que le estaba hablando a mi mamá hace unos días de cómo mi relación con Dios tuvo mucho que ver el impacto que ella tuvo en mi vida. Cuando yo tenía aproximadamente unos 11 años, entre 11 y 12 años, yo no quería tener una relación con Dios. Sabía que Dios existía, sabía todo lo que conocía, pero no quería tener una relación con Dios. Me sentía muy cómoda con mi vida como la había estado llevando. Y recuerdo que mi mamá me decía, tienes que ir a orar, y me forzaba a ir a orar todos los días y me decía por lo menos 30 minutos, y le platicaba que eso me molestaba mucho porque sentía que me estaba obligando a hacer algo que yo no quería, e inclusive ponía el temporizador de mi celular y ponía 30 minutos y estaba dando vueltas, haciendo otras cosas, pensando, y luego regresaba y le decía a mamá, ya terminé de orar. Y ella me veía a los ojos y me decía, no oraste, regrésate y ve a orar de verdad. Entonces, al principio, pues todo eso me molestaba muchísimo y decía, ¿por qué me está obligando? O sea, ¿cree que así voy a buscar a Dios si me está obligando? Y así fue. Realmente comencé a buscar a Dios, empecé a tener una relación con Él. Y aunque a lo mejor esa relación no fue muy fuerte porque duró muy poco tiempo, más adelante Dios permitió que pasara algo en mi vida, que Dios permitió que tuviera un soplo en el corazón. Y cuando me lo dijeron, lo primero que vino a mi mente fue, si no me lo hubieran dicho y me hubiera muerto, yo no estaría en el cielo. Yo sé muy bien que yo no estaría en el cielo, yo estaría en otro lado, en el infierno. Entonces, llorando, regresamos a casa y me postré a Dios y le dije, Señor, perdóname porque yo no he estado teniendo una relación contigo. Esto fue a los 15 años. Le dije, perdóname porque no te he buscado y no he estado en tus mandamientos. Así que dejo mi vida en tus manos. Si tú decides matarme, voy a estar a tus pies sirviéndote. Si decides que voy a vivir con esto, voy a estar a tus pies sirviéndote. Y si decides que me vas a sanar, entonces voy a estar el resto de mi vida sirviéndote y agradeciéndote. Pasó el tiempo, pasó un examen, se confirmó el diagnóstico y sabemos que Dios lo permite para ver si es cierto lo que estás diciendo. Entonces, al confirmarse, yo dije, Señor, yo estoy en la misma posición. Mi posición no ha cambiado y yo voy a estar apegada a ti. Después, Dios vio mi corazón y gracias a Dios me sanó en menos de un mes y los médicos no encontraron nada. Yo le agradezco tanto a Dios y veo hacia atrás y sé que aunque
tenía que ir en contra de mi carne, Dios permitió todo esto. O sea, Dios permitió que mi mamá me obligara a orar porque me enseñó el camino correcto. Aunque de momento no quería cruzar por él, me enseñó el camino correcto en el que yo tenía que cruzar. En el momento en el que tuviera que estar buscando a Dios. Y aunque no lo quería y aunque era difícil y me enojaba con mi mamá, decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me quiere forzar a hacer lo que yo no quiero? No le importó, porque primero está obedecer a Dios. Y me enseñó algo muy importante. Cuando estamos buscando a Dios, no es simplemente algo momentáneo que tienes que tener un sentimentalismo y sentir algo en tu interior que te llame a buscar a Dios y cuando no lo sientes lo olvidas. Es que aunque estés triste o en la peor situación, fuerzas a tu carne a orar. Aunque digas, es que estoy muy débil y no quiero orar y tengo 1000 cosas en la cabeza, te forzas a orar. Porque es el lugar en donde tienes que estar. Y esto no lo hubiera aprendido, o a lo mejor sí, pero me hubiera costado mucho más trabajo si no me hubiera obligado, si no me hubiera enseñado desde joven a tienes que dominar tu carne y tienes que dominarte y a lo mejor no es lo que quieres, pero tienes que estar con Dios, tienes que estar buscando a Dios. Y a mí todo esto me sirvió muchísimo. Y es realmente algo que me sirve para toda la vida. Este es mi testimonio. Gracias. Gracias, hijita. La Biblia dice, fórzalos a entrar, y eso va contra lo que nos enseñan los psicólogos y algunos religiosos de nuestros tiempos, donde te dicen, no los obligues, deja que ellos decidan. No les digas nada, porque si tú los forzas, entonces se van a vacunar contra Dios. Bueno, la Biblia dice otra cosa y la verdad es que tenemos solamente, no hay dos opciones, solo hay una, obedecer a Dios o pagar las consecuencias. ¿Por qué todo esto? Como padres tenemos una responsabilidad y Dios nos enseña a actuar de una sola forma, que es obedeciendo su palabra. Vamos por favor a Primera de Reyes 16. Ahí en Primera de Reyes 16 vas a encontrar lo que es el reinado de Acab. Acab era un rey perverso de Israel, descendiente de David, pero perverso. Y dice en el verso 29, por favor lean todo. Ya saben que yo por tiempo no puedo leer todo, pero la Biblia nos habla de una manera tan exacta. Verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Recuerda este nombre porque lo vamos a mencionar. El Asa, el rey de Judá. El reino de Israel estaba dividido entre Israel y Judá. Y bueno, este señor Omri fue el que estableció ahí en Samaria, la capital, construyó Samaria y estableció la capital de Israel. Verso 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Omri, su padre, fue un perverso, que reinó ahí, un idólatra, que reinó también ahí el que estableció Samaria. Acab, dice la Biblia, continúa ahí hablando en este capítulo, continúa hablando que se le hicieron pocos, y así lo dice la Biblia, se le hizo poco los pecados de los anteriores reyes, y se casó con la hija del rey Sidonio, rey fenicio, que se llamaba Jezabel. Esta mujer era una hechicera, idólatra, la representación de la maldad absoluta, manipuladora, y además, bueno, sabemos que es el ejemplo de manipulación, ¿verdad? Una perversa de lo peor, o sea, como si no fuera suficiente la maldad que Acab tenía, entonces fue y se buscó una esposa que le ayudara a llevar a la destrucción a Israel, a Samaria específicamente,
Y bueno, Acab le construyó un templo a Baal, construyó una imagen de Acera, dioses paganos a los que adoró, y llevó a Israel a adorarlos. Solo un remanente fiel se salvó. Por ahí lee toda esta historia. El profeta Elías fue enviado por Dios, lo confrontó con sus pecados, le predijo sequía por 3 años, y después mató a los, eran 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Predijo la muerte de Acab, la de Jezabel y la de sus hijos. Bueno, toda esta historia es el contexto. Ahora vamos a Segunda de Crónicas 16. Palabras a Asa. Estas palabras es lo que Dios le dijo a Asa, que era rey de Judá. Recuerdas que lo mencionamos. Asa era rey de Judá. Y mira lo que Dios le dijo. Asa era también un rey que no obedecía a Dios, que no confió. Cuando confió en Dios, Dios le dio la victoria en una lucha, en una batalla, donde él tenía la desventaja, pero como confió en Dios, Dios le dio la victoria. Pero después hizo una sociedad ahí con los sirios, y bueno, Dios le habla muy fuerte y le dice en el verso 9, Segunda de Crónicas 16, 9, y escucha estas palabras por favor, porque son una gran promesa para los hijos de Dios, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. ¿Te das cuenta? ¿A favor de quién está el poder de Dios? De los que tienen corazón perfecto para con Él. Tener un corazón perfecto para con Dios no es que no erremos, no pecamos, pero es un corazón que camina conforme a lo que Dios ordena. Es un corazón que se alinea al corazón de Dios. Y bueno, vamos a Segunda de Crónicas 17, por favor. Entonces, este rey Asa muere, tenía un hijo que se llama Josafat, y en Segunda de Crónicas 17:1 dice, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, contra Acab, contra el otro reino, recuerda que estaba dividido. Y Dios estuvo verso 3, y Dios estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Es decir, él no fue idólatra, llámese como se llamen las imágenes, los ídolos, los falsos dioses. Verso 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y luego Dios dice ahí, sigue diciendo que tuvo riquezas y gloria en abundancia y quitó los lugares de idolatría y las imágenes de acera. Verso 7. Al tercer año de su reinado, fíjate bien, fíjate lo que hizo Josafat. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, y dice ahí varios nombres, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, y nos da otra lista, y con ellos a los sacerdotes, Elisama y Joram, y enseñaron a Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Dios, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Es decir, Josafat era todo un ministro de Dios. Era un rey que no solo derribó toda la idolatría, sino que se dedicó a mandar a maestros de la palabra, a mandar evangelistas, a que llevaran al pueblo de Judá al arrepentimiento y a convertirse al Dios de Israel de nuevo. Era todo un ministro, ese rey. ¿Te das cuenta? Nada más que tuvo un problema ese rey. Segunda de Crónicas 18, verso 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Acab, el rey perverso, idólatra, casado con la hechicera Jezabel. Pero ahora vamos a ver cuál era el parentesco que este rey hizo.
Segunda de Reyes 8. ¿Recuerdas que tenía un hijo llamado Joram? Segunda de Reyes 8, verso 16. Comenzó a reinar, o sea, se muere Josafat y empieza a reinar su hijo. Comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. Y mira lo que dice ahí, en el verso 18. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, Josafat, habiendo conocido a Dios, habiendo tenido la revelación de que Él era el único Dios verdadero, quitó toda la idolatría con la autoridad, el poder que Dios le dio como rey. No se conformó con eso, sino hizo algo inusitado en mandar gente que evangelizara, gente que llevara la ley de Dios, la palabra de Dios a Judá, para que todo el pueblo que él gobernaba se arrepintiera y se convirtiera a Dios. Pero tuvo a bien casar a su hijito con una hija de ese matrimonio perverso, idólatra, impío, aunque eran parte de los descendientes de Israel, pero hizo eso y mira lo que pasó con su hijo. ¿Te das cuenta que una vez más vemos aquí que ser temeroso de Dios, predicar la palabra, hacer todo lo que Dios nos manda, pero si no enseñamos a nuestros hijos a obedecer a Dios y les estorbamos a pecar y los forzamos a entrar, no garantiza que sean cristianos? Es decir, mi vida como cristiana no garantiza que mis hijos tengan una vida cristiana. Bueno, quiero darles un testimonio. Hoy el Señor me llevó a hablar porque Dios nos lleva a vivir lo que nos enseña. Y muchas veces nosotros como siervos de Dios, la gente piensa que pasamos por esta vida con alitas y aureolitas, y por eso mucha gente cuando el pastor cae o la hermana cae o pecamos, y no debemos hacerlo, no es ninguna justificación, pero eso es una terrible catástrofe para la iglesia. Y nosotros todos estamos expuestos a pecar, todos estamos expuestos y en nuestra vida tenemos luchas. Mi hija y yo vivimos juntas hace muchos años ya, que era mi esposo se fue, y ella y yo vivimos juntas y Dios puso sobre mí toda la autoridad y toda la responsabilidad para criarla. Esto que mi hija habló es real. Yo sé que muchos viven en esa situación luchando con sus hijos en esa edad y muchos se rinden y simplemente se conforman. Y veo uno tras otro los siervos de Dios, que sus hijos no son adoctrinados, que ellos creen que porque ellos sirven a Dios, Dios tiene la obligación de educarlos y ellos les permiten que hagan y deshagan. Y cuando sus hijos pecan o cuando sus hijos tienen vidas fuera del orden de Dios, entonces empiezan a cambiar sus predicaciones para conformarlas y que entonces ya no se note tanto el pecado de los hijos y empiezan a justificar todo esto. Y como te das cuenta, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la gracia de Dios es que tengamos acceso al Padre, que tengamos la salvación, que seamos salvos de la ira de Dios, pero Dios no cambia. Y Dios es el mismo en santidad y nos demanda lo mismo. Y en esta situación, así como mi hija dio testimonio de que yo la forzaba a orar en ese tiempo, porque desde que estaba en mi vientre ella fue ministrada y enseñada en la palabra de Dios, y todo el tiempo hay una ley en esta casa. Lo que Dios ordena, se hace. Lo que Dios prohíbe, no entra. No hay más, no hay para dónde moverse. Y esa ley no solo está en ella, está en su servidora.
Dios me da una orden y yo la tengo que obedecer. Porque si no, bueno, pues ya sé cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Entonces, hace unos meses, mi hija entró a trabajar, hace casi un año entró a trabajar a una empresa. Dios le abrió las puertas justo en esa empresa. Después de muchas opciones que había, Dios empezó a cerrar puertas hasta que la llevó a esa empresa. Y bueno, pues ahí empezó a conocer, es una empresa pequeña, una sucursal de otra empresa, y es aquí en la ciudad de Querétaro. Ella empezó se relacionó pues ahí, ¿verdad? Los jefes y la compañera de trabajo, eran muy pocos, ahí eran pocas personas. En una ocasión me pidió permiso para salir a comer ahí como el grupito de la empresa esta, de trabajo como compañeros, y a la siguiente semana me pidió permiso de salir especialmente con uno de sus compañeros. De hecho no era su compañero, era su jefe. Ella me dijo, es un hombre, es soltero, mamá, es una persona muy respetuosa. Y bueno, el caso es de que esta persona vino a conocerme. Cuando yo abrí la puerta y lo vi, dije, esto está muy extraño. Un hombre muy respetuoso, muy agradable, pero cuando yo lo vi, como vio a mi hija, vi cómo salían corazoncitos por sus ojos, y entonces le advertí a mi hija, cuidadito con este hombre. No era un joven, es un hombre de 31 años, mi hija iba a cumplir apenas 20. No, mamá, somos amigos, y bueno, ya conocemos así como que el cuento de las jóvenes somos amigos, ¿verdad? Entonces él entró muy respetuoso, me habló de usted, cosa extraña en estos tiempos. Y ella, es que bueno, quiero invitar a su hija, señor. Ajá, muy bien, lo escuché. Mi hija me había comentado que él pertenecía a una secta, era de hecho muy activo en esa secta. Y le dije, bueno, quiero que te quede muy claro que bueno, sé que eres su jefe y yo espero que tengas el debido respeto y la debida honra con mi hija. Le permito que salgan ahorita en la tarde. No puedes pensar nada más que ser amigo de ella en una relación muy respetuosa, y espero que respetes esta casa y trates a mi hija con la dignidad y la honra que merece una hija de Dios, porque Daniela es hija de familia y ella es una joven criada con los más estrictos mandamientos de la palabra de Dios. Entonces, espero que sepas que Daniela no anda saliendo con amigos a tomar café, y en esta ocasión lo voy a permitir. Y bueno, y respetaron el horario, etcétera. Salieron 2-3 veces a tomar así en la tarde. Y de pronto el Espíritu Santo me dice, pregúntale a tu hija qué relación tiene con este hombre. Y así es Dios. Yo amo a Dios porque Dios es tan exacto. Y le pregunto y me dice mi hija, es que ayer se me declaró y me dijo que se quiere casar conmigo y que si yo quiero ser su novia. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí. Sentí que cayó sobre mí un tsunami. Mi hija amada, quien yo había criado con todos los estrictos mandamientos bíblicos desde mi vientre, ella fue profetizada años antes. Dios me la dio y me dijo, te demando que me consagres al fruto de tu vientre. Yo sentí que de verdad, hermanos, cayó sobre mí así como un tsunami literal, como una ola. Dije, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando? Y estaba yo, le dije, ¿sabes qué? Estás mal de la cabeza, ¿cómo te atreves a hacerte novia? Porque además ella sabe que se tiene que guardar para el esposo que Dios tenga para ella. ¿Cómo te atreves a hacerte novia de un hombre que no solo es un impío, es un hijo del diablo, además es un hombre que está activo en una secta, que se dedican a seducir jovencitas para llevarlas, y entonces pues como se tienen que convertir para casarse, y la familia también, porque si no, no pueden asistir a la boda. Bueno, le dije todo. Le dije, me le llamas, pero en este momento. Entonces le habló por teléfono y total llegó. Y
Y lo senté aquí y pues él venía, señora, pues mire que yo tengo toda la disposición de casarme con su hija. Bueno, durante 1 hora le hablé lo que era la palabra de Dios. No puedo, por cuestiones de tiempo, no os puedo decir todo lo que le dije, pero de entrada le dije, ¿cómo te atreves a venir a mi casa y pretendas algo con mi hija que es una hija de Dios? No, señora, pero yo soy cristiana. Tú no eres cristiano, tú eres un hijo del diablo, que no conoces a Dios, que niegas a Jesucristo, que para ti Jesucristo y el diablo son la misma cosa y espíritus hermanos, y eso es una blasfemia y eso no entra a mi casa. Te abrí mi casa y te lo dije claramente, tú aquí no eres más que, no tienes opción más que de ser un amigo y un compañero de trabajo o el jefe de mi hija. Pero por ningún motivo voy a permitir que tú te relaciones con ella de esta manera. Me dijo, señora, es que entiéndame que yo quiero casarme con ella. Pues claro que no te vas a casar con ella. Mi hija es una perla de gran precio pagada por la sangre de Jesús y a ti no te alcanza para comprarla porque tú no tienes la sangre de Jesús en ti. Y volteé y le dije a mi hija, óyeme bien, Daniela, porque yo te amo, eres la persona que más amo en este planeta, pero amo a Dios infinitamente más que a ti. Si tú te atreves a casarte con este hombre, y me desafías, y traicionas a Dios, a nuestro Dios, y traicionas todo lo que aprendiste en esta casa y todo lo que ha sido enseñado en sus mandamientos, te olvidas que tienes madre y te olvidas de mí para siempre, porque yo no voy a tolerar una traición a Dios, porque aquí se hace lo que Dios manda. Óyeme bien, porque ella pues me decía, ay mamá, es que yo lo quiero y mira, tú no lo conoces. A mí no me importa que sea el hombre más caballeroso y más encantador del universo. Es un hijo del diablo y no es el hombre que Dios quiere para ti. Decirle eso a una hija única no es fácil y lo puedo entender, pero yo no iba a traicionar a mi Dios. Para mí no es poca cosa abrir la puerta al diablo. Imagínense quién iba a ser el suegro de mi hija, pues Satanás, ¿verdad? Para mí no es poca cosa, hermanos. A mí Dios me enseñó sus mandamientos y para mí no es poca cosa que mi hija tranquilamente haga lo que ella quería. Y les voy a decir de dónde surgió todo esto. Durante años ella ha escuchado una y otra vez gente que aparentemente la quiere diciéndole, ay, tu mamá habla tanto de Dios, pero tú no puedes estar en esas condiciones, tú necesitas vivir tu vida, tú necesitas tener novios y salir a los antros y divertirte porque eres joven y estás desperdiciando tu juventud una tras otra a las personas. Y no hablo de jovencitos, hablo de adultos, hablo de gente que se acercaban a ella para insistir e insistir en esta situación. Por supuesto que todos estos pensamientos que son dardos de fuego del enemigo, pues empezaron a actuar en ella. Ella dejaba de orar cuando entró a este trabajo, ya no oraba igual, y el pretexto es lo de menos, no tengo tiempo, mamá, se me hizo tarde, y la situación empezó a cambiar. Así que le dije, esta es la situación, y en esta casa no está permitido ese noviazgo y de ninguna manera lo voy a tolerar. Yo sabía que ellos se iban a ver en la oficina, pero mi hija necesitaba entender que ella no puede, si ella lo hacía aparte, a escondidas, bueno, pues se iba a enfrentar a las consecuencias. Así que al otro día se fue, ese día yo no dormí, oré toda la noche clamando a Dios, diciendo, a ver Señor, ¿qué es esto, por favor? Es una tentación, es un ataque del diablo, ¿qué está pasando? Todo lo que yo he hecho, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? Y en la mañana la llevé a la oficina y bueno, ella terminó en ese momento con esta persona. Y él le decía, no te preocupes, yo voy a convencer a tu mamá, yo me voy a ganar a tu mamá porque yo te amo y me quiero casar contigo.
Al otro día en la mañana estaba yo orando, estaba yo muy alterada, muy angustiada, clamándole a Dios y de repente el Señor me dice, cálmate, confía en mí y confía en mi palabra. Y entonces me quedé esperando la siguiente instrucción, que era la lógica que yo creía, y me dijo, es tiempo de que confíes en mí, porque tú la enseñaste en mis caminos, tú la criaste en el temor de Dios. Ahora llegó el momento de que ella tome las decisiones correctas y asuma las consecuencias de lo que hace. Cuando el Señor me dijo eso, yo dije, esto va a doler. Viene la vara de Dios. Y me dijo, diles que pueden ser novios, pero que no se pueden casar, porque él no es cristiano. Cuando Dios me dijo eso, vinieron a mí 1000 cosas. ¿Por qué? Porque Dios me estaba haciendo a un lado. Hasta un lado, porque ahora yo voy a tomar la vara en la mano. ¿Sabes por qué? Porque Dios respalda. Cuando nosotros le obedecemos, Dios respalda nuestra autoridad. Y como Daniel había tomado una decisión sin el consentimiento de Dios, y claro, no me había dicho a mí porque sabía que lo que le iba a decir, ¿verdad? Ya se lo esperaba. Entonces Dios la dejó seguir adelante. Pero yo le dije, ¿tú sabes lo que se me va a venir encima, Señor? Si yo la dejo y me hago a un lado, ¿sabes que todos van a decir, ay, mira la cristianita, pues no que tan cristiana y no que tanto cuida a su hija y su hija anda con un impío? Y me dijo Dios, sí, pero tú sabes ya lidiar con eso. Entonces tuve que dar un paso atrás, llamé a este hombre, le dije, dile que venga. Vino muy enojado, ¿verdad? Porque había yo insultado a todo lo que él creía, sin embargo siempre se quedó callado. Y llegó y con el argumento de, señora, yo hablé con mis papás y les dije, no hay problema, si usted quiere, usted dígame cómo le hago y me caso por la iglesia cristiana y, pero por favor entienda que yo quiero a su hija y no tengo ningún problema. Le dije, a ver, esto no se trata de un acuerdo de religiones donde ves al cura y ves al rabino o ves a su líder espiritual y entonces ves al pastor. Esto no se trata de religiones. Aquí no hay acuerdos de nada. Aquí o eres cristiano o no hay un matrimonio. Y te dije que yo sometía toda mi vida y esta casa está sometida a la voluntad y a la autoridad de Dios. Y yo no estoy de acuerdo, pero a Dios no le importa mi opinión. Dios me dijo que pueden ser novios, pero que no pueden hacer ningún plan y ningún compromiso para casarse, mientras tú no seas cristiano. Entonces, ahí me dijo Dios, y le dije, Señor, pero tú dices que le estorbe a pecar. Me dice, sí, claro, estórbales a pecar. Entonces le puse muy estricta y este es el reglamento y Daniela no va a antros y Daniela, él no toma ni fuma ni nada. Entonces, mucho cuidadito y a la hora que yo les llame les quiero el celular y mucho cuidadito con intentar faltarle el respeto a mi hija, porque entonces sí te vas a enfrentar a la ira de Dios y no me quieres a mí tampoco conocer enojada, ¿eh? Fui muy clara y yo orando, hermanos, todos los días. Dios dejó que esto aparentemente fuera lindo y encantador, este hombre tan lindo, tan caballeroso, tan detallista. 2 meses. Nunca se enojaron, nunca se pelearon. Siempre él venía a la casa, aquí cenaba, le gustaba que nos sentáramos a leer la Biblia y él me preguntaba cosas y hasta me dijo que yo era como todo un Moisés y me preguntaba y pues sí, yo le empecé a hablar acerca de todo lo que él creía que estaba equivocado y a empezarles a enseñar las escrituras, pero él no se convertía. Y bueno, un día llega un pretendiente muy audaz queriendo conocer a mi hija. Este hombre se asusta y pues yo creo que pensó, a lo mejor sí le gusta a la mamá y dijo, el sábado le voy a pedir que se case conmigo. Y ya casi para el sábado, él se lo platicó a mi hija.
oyó la voz de Dios que le dijo: ¿y tú por qué le vas a pedir matrimonio si ni siquiera estás alineado conmigo? Él se perturbó todo, empezó a discutir con Dios: ¿y por qué me la das y ahora me la quitas? Termina con ella, tú no estás alineado conmigo. Y a mi hija le dijo: termina con él. Claro, ¿verdad? Se tardaron y quisieron, y Dios puso distancia. Mi hija terminó con él quiso hacer una pausa, mi hija terminó definitivamente con él se portó muy grosero en la oficina, mi hija tuvo que dejar el trabajo, ¿verdad? Porque así es Dios, lo vimos el viernes pasado, que Dios, tú no quieres obedecer, Dios pone en contra a la otra persona y entonces tienes que obedecer a Dios. Por supuesto, mes y medio de lágrimas, mes y medio de llanto, pero ¿sabes qué? Dios es fiel. Y yo lloré con ella, no crean que me gocé, a mí me dolió mucho, mucho el dolor de mi hija. Pero para mí no hay otra ley que la que Dios establece. ¿Por qué? Porque Dios no está jugando, hermanos. Si mi hija no es estorbada, si mi hija no es llevada a obedecer la palabra de Dios, ella va a tener consecuencias. Los varazos le dolieron, pero las consecuencias de nuestro pecado son terribles. Si ella se hubiera casado con ese hombre que después se volvió tan agresivo, imagínense, y se lo dije: mira, con esto es con lo que te querías casar. Un hijo del diablo al que las buenas intenciones y el enamoramiento le iba a durar muy poco. Pero como no está conectado a la fuente de amor que es Dios, entonces esto es lo que ibas a tener en tu vida. Todos tenemos luchas y nuestros hijos tienen tentaciones. Las tentaciones están ahí para hacer salir nuestra carnalidad, nuestras concupiscencias y para manifestar eso que toda la gente le estuvo, no toda la gente que le estuvo diciendo, es que tú debes tener novio, generó en mi hija rebeldía. Y esa rebeldía estaba en su corazón. Vino la tentación y entonces dijo: ¿sabes qué? Sí, yo tengo derecho a tener novio. ¿Y qué pasó? Que la tentación sacó a flote eso que había en su corazón, esa rebeldía, esa manifestación. Y ahora podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué esto sucede a los hijos de los cristianos? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Es el diablo? Bueno, vamos a volver con el rey Acab. A Primera de Reyes 22, leed por favor todo el capítulo. Y bueno, Josafat, ¿recuerdas? El papá, el rey que no pecó, pero el papá del hijo que salió igualito a Acab por la esposa, visitó al rey Acab. Acab le pide que lo acompañe a pelear, a recuperar una ciudad de Siria. Y Josafat le dice: claro que sí, pues ya eran consuegros, claro que sí, lo mío es tuyo y mi ejército es tuyo y mis caballos y no sé qué. Pero Josafat, que tenía temor de Dios, le dice en el verso 5, dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces Acab, rey de Israel, reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos, los 400 profetas, dijeron: sube, porque Dios la entregará en manos del rey. Pero fíjate cómo el Espíritu Santo, así como a nosotros nos lleva a descubrir lo que está sucediendo con nuestros hijos, dice Josafat, el Espíritu Santo guía a este rey temeroso de Dios: ¿hay aún aquí algún profeta de Dios por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Dios, Micaías, hijo de Imlá. Escucha lo que dijo: mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Te suena conocido? Ay, no, a mí no me digas eso.
A mí dime que Dios me ama, que Dios me bendice, que Dios me va a dar todo lo que le pida. Pero fíjate, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo necesitamos el Espíritu Santo para discernir lo que está pasando? Y Sedequías, que era otro falso profeta, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Dios, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Ese Sedequías estaba ahí para engañar al rey, para decirle lo que quería oír a Acab. Se puso unos cuernos de hierro, pues sabes que Baal, que hicieron todo un templo, Acab hizo todo un templo para Baal, era el que tenía cuernos. O sea, cuando Dios hace ese tipo de payasadas. Pero claro, los que engañan al pueblo diciéndoles no pasa nada y Dios es bueno, Dios no se enoja, Dios no castiga, Dios no hace nada malo, tienen que hacer este tipo de cosas espectaculares o que llamen la atención, ¿verdad? Para que tenga impacto lo que están diciendo. Y todos, dice el verso 12, y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Tú sube a la guerra, Dios está contigo, todo te va a ir bien, vas a recuperar esa ciudad. Y no solo eso, escucha, porque todo esto está pasando alrededor de tus hijos. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. No vayas a decir nada malo, Micaías, no se te vaya a ocurrir decir algo contrario a lo que anuncian 400 profetas. Por favor, queremos tener al rey en paz, ¿sí? Y Micaías respondió, vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. No seas como Sedequías. No seas como Sedequías. No les digas a tus hijos si vas a la escuela y no les contradigas. Tus hijos tienen derecho a tener relaciones íntimas. Déjalos la libertad. Déjalos que experimenten, que vivan su vida, que disfruten. ¿Quién eres? ¿Sedequías o Micaías para tus hijos? Vino pues, verso 15, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió, escucha, Micaías le respondió, sube y serás prosperado y Dios la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Dios? Entonces Acab sabía que lo estaban engañando los profetas. O fue una pose con el rey Josafat, ¿verdad? Entonces él le dijo, Micaías le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Dios dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Mira lo que pasó aquí en el verso 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. A ver, Micaías estaba previniendo la muerte del rey. Le estaba diciendo, a ver, ya viste, yo no voy a venir a decirte lo que quieres oír. Si Acab no hubiera ido a esa guerra, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Que a muchos les gusta ser felizmente engañados. Si tú estás en pecado, te vas a ir al infierno. Y si te molesta que te lo digan, bueno, pues apágale este estudio, hermanos, porque aquí solo hablamos la palabra de Dios. Si tú no quieres oír lo que dice la Biblia, cuidado. Escudriña las Escrituras. Y el rey de Israel dijo a Josafat, el verso 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Dios. Micaías le sigue hablando. Escucha esto, yo vi a Dios sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad?
y uno desea de una manera y otro desea de otra. Imagínate la escena espiritual, pero no hemos estado hablando del reino de Dios. El reino espiritual gobierna el reino material. Imagínate la escena, Dios sentado en su trono y dice que su ejército de un lado y del otro, y Dios le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a inducir a Acab para que caiga allá en esa ciudad, en esa batalla? Verso 21, y salió un espíritu y se puso delante de Dios y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, y escucha bien, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Quién le dijo? ¿El diablo? Ay, sí, vayan, a ver, vamos a hacer una junta de demonios, a ver quién va a ir. ¿Quién le ordenó al demonio, al espíritu engañador, que fuera para hacer caer acá? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Verso 23, y ahora he aquí Dios ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Dios ha decretado el mal acerca de ti. ¿Quién decretó el mal? ¿Satanás o Dios? Sedequías, el falso, cuando terminó estas palabras Micaías, Sedequías golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ay, ¿cuándo se salió el espíritu de Dios de mí para hablar a través de ti? El rey Acab lo mandó encarcelar. Josafat ya no dijo nada. ¿Y sabes qué pasó? El rey se murió y el pueblo se regresó a su casa tal como lo había profetizado Micaías. Quiero decirte una cosa. El que una persona sea ciega no quiere decir que la luz no existe. Dios es muy severo y tú puedes pensar, bueno, esto es el Antiguo Testamento. Bueno, pues lee Apocalipsis, hermano. Es el último libro del Nuevo Testamento. Es Dios el que comanda los jinetes del Apocalipsis, el que abre los sellos, el que abre el libro, el que derrama las copas de la ira de Dios. Acab sabía que Micaías decía la verdad, pero Acab quería ser engañado. ¿Para qué? Para hacer lo que quería y no dar cuentas a Dios. Así que Dios le mandó un espíritu engañador y lo mató por haber desobedecido a Dios. Y bueno, si aún después de leer esta palabra, todo esto que acabamos de leer, aún te preguntas, ¿Dios hace estas cosas? Vamos a Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el que llevó a Jesús para ser tentado por el diablo? La Biblia dice en Santiago 1, verso 12, bienaventurado el varón, y esto también se refiere a la mujer, recuerda, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Se está contradiciendo Dios? Nadie diga que Dios lo tentó. Dios no tienta a nadie, pero manda. Por eso Dios mandó a un espíritu que lo tentara, que lo engañara. Y quiero decirte una cosa, el ejército de Dios tiene sus ángeles que obedecen a la voz de Dios y también tiene al diablo y a sus demonios que también obedecen la voz de Dios. Ya vimos cómo opera el reino espiritual. Dios mandó al espíritu engañador. Dice que cada uno es tentado de cuando es atraído por su propia concupiscencia y seducido. ¿Te diste cuenta? Acab
quiso ser engañado y entonces vino ese espíritu. Ahora, ¿por qué Jesús fue llevado al desierto para ser tentado? ¿Esperando que pecara? Claro que no. Jesús fue llevado para ser tentado para mostrar que en Cristo no había ni sombra de pecado, no había concupiscencia que atrajera la tentación. Pero Jesús nos enseñó cómo evitar la tentación, ¿verdad? Porque cuando somos tentados, y fíjate, la palabra tentado y probado viene de la misma palabra griega, que es peirazo, significa probar, incitar, intentar, tentar, disciplinar. Es decir, el diablo va a intentar hacerte caer, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Te das cuenta? Por eso es que David le dice en el Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, examíname, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que sí, Dios es el que nos prueba, Él manda espíritus a que nos prueben. Si uno tiene problemas con la impaciencia, tú vas al supermercado y te va a tocar el cajero que está aprendiendo apenas y el que se equivocó, y vas al banco y es el que no sabe nada o el que está platicando y quieres hacer un trámite y todo te resulta mal. ¿Por qué? Porque vas a ser probado y vas a darte cuenta que lo que necesitas es paciencia, es el carácter de Cristo, es dominio propio. Eso es lo que hace el Señor. Examina nuestro corazón, y cuando somos enfrentados a la tentación o a la prueba, no es para que pequemos, es para que no pequemos. Es para que por fe resistamos, porque nuestros pensamientos más ocultos son expuestos. Un hombre que parece muy santo, cuando llega la secretaria, cuando llega la jovencita o llega la señora o el pastor, que llega la hermanita, ay, tan pobrecita la hermanita abandonada, y ese pastor que tiene adentro el adulterio, ahí va a salir. Y hay dos caminos: obedece a Dios y se somete y se da cuenta que está siendo probado y que hay ese deseo en él, y entonces se somete a Dios y se mete a orar y se arrepiente y le pide, porque cuando confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O cae y no hay pretexto, porque si caes, aunque el Señor haya mandado a ser probado tu corazón, tú vas a pagar las consecuencias. Por eso se presentan las cosas en nuestra vida, para sacar. Y exactamente cuando confesamos nuestros pecados, no quiere decir nada más que, híjole, me robé algo del supermercado y tengo que confesarlo. No, cuando confiesas, porque te das cuenta que viene una tentación y existe ese pecado ahí en ti, y vas con el Señor y lo confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y eso implica que te arrepentiste, que no quieres tenerlo ahí, que no quieres tener ese pecado arraigado en tu corazón. Cuando hay resentimiento contra alguien y viene otra persona y sientes que el estómago se te hace así, se te encoge del coraje, sabes que hay resentimiento y entonces estás siendo expuesto tu pecado para ir y arrepentirte y que el Señor borre de ti toda maldad. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, escucha bien, dará también Dios
juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que nada de que, bueno, es que entonces si Dios lo permite o Dios manda la tentación, entonces ¿por qué me juzgas si caigo en pecado? Aquí está literal, hermanos, no hay ni siquiera lugar a la mala interpretación. Dios da la tentación, no es más grande de lo que tú puedes soportar, pero te da la salida para que no tengas pretextos. Nadie podemos pararnos delante de Dios y justificar nuestro pecado. Dios ya nos dio la salida. ¿Y cuál es la salida? Fíjate lo que lo que Jesús le dice a Dios, al Padre, en Mateo 6:13. En la oración a la que todo el mundo le llama el Padre Nuestro, en el modelo de oración de Jesús, le dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Creo que la mayoría nos lo sabemos de memoria, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, ¿cuál es la salida que Dios da juntamente con la tentación? Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto no es un pretexto, esto es una advertencia. No es, bueno, es que la carne es débil y por eso caí. Esto es una advertencia de Jesucristo. Métete a orar y vela. No te hagas el inocente, no te hagas el ingenuo ni la ingenua. Si alguien te está coqueteando y tú eres una persona casada, no te hagas el lindo o la linda o el ingenuo de que no pasa nada. Está atento. ¿Por qué? Porque vas a ser probado. Vas a ser probada, va a venir la tentación, pero Dios te da la tentación junto con la salida y no tienes pretexto. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos fuertes espiritualmente. Primera, vienen menos tentaciones, ¿verdad? Pero cuando hay un pecado, ahí todavía hay pecado, nosotros estamos en la carne. Nuestra naturaleza caída sigue luchando. Cuando venimos a Cristo, Él hace nuevas todas las cosas y escribe nuestro nombre en el libro de la vida, pero no nos quita la naturaleza caída, porque esa se tiene que ir renovando con su palabra. Así que orar constantemente, permanecer en su presencia nos fortalece espiritualmente. Si tú no forzas a tus hijos a estar expuestos a la palabra, a la presencia de Dios, entonces va a venir la tentación y no la van a resistir. Pero si tú los forzas, aunque ellos se enojen y aunque ellos no quieran, pero tú eres fiel a Dios, entonces Dios los va a guardar, como hizo con mi hija. Dios la guardó para que ella cumpla la orden que Dios le dio de esperar al hombre que tenga como esposo, y Dios respaldó mi autoridad, pero sobre todo Dios respaldó su palabra y con su poder Dios terminó con eso. Gracias a Dios que solo fue lágrimas el precio que hubo que pagar. Gracias a Dios por esos, porque llegó a tiempo la vara de la corrección. Pero si tú desobedeces a Dios como padre, no esperes que tus hijos obedezcan a Dios. No esperes que Dios haga lo que te corresponde a ti. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios. No te olvides ponerle like a nuestros videos y compartirlos, invitar a tus amigos de las redes a ponerle like a nuestra página para que reciban estos estudios. Que Dios te bendiga, te espero el próximo viernes.